A esa zona no podemos entrar. Está el salvaje. Y si te agarra, te va a comer. Esas fueron las palabras de Melchor, un cazador experimentado de la comunidad Chilambalán, habitante de las selvas de Calakmul, en Campeche, México. La siguiente leyenda del monte que te contaré sucedió en el año 2019, en Chilambalán, una comunidad casi guatemalteca, en medio de las selvas de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en México. Este relato me lo contaron de viva voz las personas que vivieron al guardián del bosque, o también conocido por los lugareños como el salvaje. Corría septiembre de 2019. Don Beto y su amigo Luis son un par de aficionados a la observación y fotografía de aves, conocidos popularmente como pajareros, y en uno de sus viajes les entró la curiosidad de viajar hacia la comunidad de Chilambalán, donde su amigo Paco les contaba que era un sitio hermoso, lleno de aves, animales y mucho monte para caminar, donde Paco les juraba que los jaguares visitaban frecuentemente los animales de traspatio de la comunidad. Tras varias horas de viaje, nuestros dos amigos Beto y Luis llegaron a la comunidad. Me contaron que las carreteras hacia ese pueblo se acabaron horas atrás antes de llegar, pues solamente camionetas 4x4 y camiones grandes eran los que podían llegar en esos lugares de terracería, pues muchos de ellos estaban acabados por las grandes camionetas que sacaban madera de la zona y dejaban en mal estado las vías de comunicación. Cuando llegaron al pueblo, Paco les estaba esperando, sentado en una casa abandonada que les prestaría para dormir. Al entrar al pueblo, se dieron cuenta que los habitantes quizás eran más o menos 300 personas, todos muy amables al saludar e indicar dónde estaba el tal Paco. Al llegar, él les estaba esperando con 2 personas más. Al saludarse y dar la bienvenida, Paco les presentó a Melchor y Benito, un par de cazadores locales que conocían muy bien la selva y que les ayudarían en los días siguientes a caminar en la misma, sin que se perdieran y pudieran ver muchos animales, pues Paco solo trabajaba por ahí en un programa social y no muy conocía la selva. Cuando Beto y Luis comenzaron a contarles qué hacían y por qué le gustaban las aves, Melchor los interrumpió y les dijo: «Yo conozco toda esa selva, podemos caminar muchas horas, verán muchos animales, pero Benito irá con nosotros, pues le estoy enseñando a cazar y a conocer la selva. Solo que a cierta hora no podemos caminar en una zona, ahí no, después de las 2 de la tarde a esa zona no podemos entrar, está el salvaje, y si te agarra, te va a comer». A lo que ellos reaccionaron como si fuera una broma, y él, Melchor, quedó viéndolos y les dijo: «No es juego, lo digo en serio». Y al final les contó más sobre la selva y lo que al día siguiente se verían a las 6 de la mañana para salir directo a la misma, que literalmente estaba detrás de la casita donde dormirían. Llegó la mañana, los gallos cantaban, Melchor y Benito llegaron muy temprano para llevarlos a la selva, pero notaron que ambos llevaban escopetas, por cualquier cosa. Beto y Luis contaron que estos 2 guías entraron a la selva y no llevaban brújulas, ni mucho menos GPS o relojes, y que solo se guiaban con el sol y los árboles para caminar en la inmensidad de la selva. Las horas del día avanzaban y las aves y la fauna no faltaban. Beto, Luis y Paco estaban fascinados con la belleza de esa selva. Parecía otro México. En un momento del día se sentaron a desayunar, a lo que Luis le preguntó a Melchor: «Oye, ¿y esto del salvaje qué es? ¿Cómo es? Cuéntanos». Melchor inmediatamente se quitó la tortilla de la boca y comenzó diciendo: «Es un hombre como ustedes y como yo, pero grande, muy peludo pero grande. No habla, solo grita y tiene los pies muy grandes. Mi abuelo decía que golpeaba palos con palos para comunicarse. Solo grita y tiene los pies muy grandes. Y que en ocasiones te tira piedras para alejarte, pero que si te apendejas te agarra y te puede comer. A mi abuelo, cuando era niño, le salió uno, cerca de aquí, pero se salvaron porque su papá traía una escopeta y lo espantó». Después de la historia de Melchor, Beto, Luis y Paco quedaron un poco confundidos, pues todos tenían un poco de conocimiento sobre la naturaleza, y Luis era biólogo y sabía que en ese tipo de selvas no hay primates tan grandes y en América mucho menos. Después de terminar su desayuno,
Continuaron caminando por algunas horas más, hasta que en un momento del camino encontraron lo que era el cadáver de lo que se suponía era un cuatifresco, recién comido por algo. A lo que Melchor dijo: eso fue por el jaguar, y no tiene más de 2 horas, y viendo al suelo dijo que el rastro estaba hacia el norte. En ese momento, el gusto y la alegría de Beto habló y dijo: te doy 1000 pesos si encontramos al jaguar. Y a tan solo escuchar eso, Melchor agarró camino y comenzó a seguir el supuesto rastro que los llevó a un camino que tenía agua, quizás hasta los tobillos, decía Beto. Después de caminar un tiempo, en ese camino y con mucha prisa de Melchor, empezó a mirar a todos lados y al cielo, preguntando qué hora era. En ese momento, Luis expresó: este güey se perdió, y ni con madres vamos a regresar al pueblo. Y en eso, Melchor empezó a decir: perdón, 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 a lo que reforzaba el pensamiento de Luis, quien le preguntó: ¿nos perdimos? A lo que Melchor respondió: no, peor, nos metimos a la zona del salvaje, y ya es tarde. Y efectivamente, cuando Beto vio su reloj, eran pasadas las 3:30 de la tarde, hora en la que se suponía no debían estar ahí. No habían pasado muchos minutos, cuando de pronto, frente a ellos, a unos escasos 20 metros, una cosa, algo grande cuentan, se paró frente a ellos en la densa vegetación y comenzó a gritarles con ruidos muy fuertes. Todo en cuestión de segundos. No entendían qué pasaba, y cuando voltearon a ver a sus guías, los dos estaban en el suelo con todo y escopetas, y al voltear decían: agáchense, agáchense, que no les vea. A tan pronto, el animal que tenían frente a ellos comenzó a mover las ramas y árboles, y gritando fuertemente, solamente se fue. Beto, Luis y Paco cuentan como tal lo que mencionó Melchor. Era un hombre grande, muy grande, con mucho pelo y que hacía sonidos muy raros, quizás con la garganta. El miedo era tanto y el desconcierto también, que todos dijeron: hay que irnos. Tal cual, Melchor les dijo que tomaría un atajo para llegar al pueblo, o al menos a una zona más segura, pues no sabían si el salvaje volvería o lo seguiría. Y fue entonces donde cuenta Beto que empezaron a agarrar monte. Caminaban por zonas de terreno donde no había nada, ni senderos, campo traviesa. Y a las 2 horas lograron salir a un terreno donde había un señor sentado cuidando sus ovejas. Y con un saludo amable les dijo: ¿qué hay, señores? Andaban en la selva. Por ahí andaba gritando el salvaje. Tienen suerte que no les vio. A lo que los chavos solo dijeron: sí, qué suerte. Y continuaron su camino. A eso de las 7 de la noche estaban llegando al pueblo. Y llegando a la casa de Benito, comenzaron a contarles a todos su experiencia. Y las palabras más recurrentes eran: qué suerte tuvieron. Dicen que no cualquiera se salva de este salvaje. Y fue ahí donde Beto cuenta que entendieron que en esas selvas ronda algo que todavía se desconoce por la ciencia, pero que las comunidades lo tienen muy presente y representan al ser que vive en lo más profundo de la selva. Años después, Beto y Luis regresaron a la zona de Calakmul y encontraron un guía que les habló de la historia de 2 pajareros que habían visto al salvaje años atrás en Chilambalán, pues él era de ahí y sin saberlo, esa historia contaba sobre ellos, y el guía les decía que fueron muy afortunados aquellos pajareros, pues la mayoría sabe que no deben andar en la selva a cierta hora, y menos en esa zona, donde aún habita el salvaje.